no siendo más, vamos ahora a iniciar con el tiempo de la enseñanza. Seguimos con esta serie acerca de la familia. Hemos venido hablando acerca de cómo funciona la familia, cuál es el diseño de Dios para la familia y cómo eso permea a cada miembro, ¿no? Permea al esposo, permea a la esposa, a los hijos también. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la paternidad, acerca de los padres. ¿Qué es lo que Dios dice que un padre debe hacer en una crianza bíblica, en una crianza que glorifique a Dios? Y parte de lo que vemos que el Señor estableció muy claramente para los padres y que además es un mandamiento repetitivo en el Nuevo Testamento, lo vemos en la carta a los Efesios y lo vemos en el pasaje base de hoy, que es Colosenses 3:21, y es el mandato que Dios le da a los padres de no exasperar a sus hijos. Los padres no deben exasperar a sus hijos. Vamos a ver de qué se trata eso. Si alguien tiene Colosenses 3:21, lo puede leer y comenzamos este tiempo con oración. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, oramos para que tú traigas luz a nuestra vida sobre este pasaje. Ayúdanos a entender, los padres que estamos acá, ayúdanos a entender cómo aplicarlo en nuestras vidas. Cómo aplicar este principio que tú has establecido, Señor, para la crianza de los hijos, para poder guiar, Señor, a aquellos que tú nos has prestado por un tiempo limitado, pero que realmente te pertenecen a ti, que tenemos la responsabilidad de guiarlos y de conformarlos siempre conforme a tu palabra, Dios. Oramos para que tú nos ayudes a cada uno de los padres que está aquí presente, aún aquellos que todavía no son padres, pero que esperan algún día serlos, que este estudio pueda ser útil para prepararse, para capacitarse en ese rol que es tan importante, Señor, en ese rol que tal vez este mundo no prioriza, pero que tu palabra sí nos enseña que debemos priorizar. Padre, ayúdanos, Señor, a ser padres llenos de tu Espíritu Santo, padres fieles a ti, padres que conocen lo que tú demandas de ellos en las Escrituras y procuran en el poder del Espíritu Santo vivirlo. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a poner por obra lo que aprendamos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí vemos claramente el mandato en Colosenses 3:21 hacia los padres, ¿no? Vemos que hay una distinción ahí especial. El apóstol Pablo está hablándole específicamente a los padres sobre este asunto y lo que él les dice puntualmente a los padres es: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un mandato importante, es un mandato que lo vemos de manera reiterativa en el Nuevo Testamento. Y eso es curioso porque uno podría pensar, bueno, un padre necesita de pronto, no sé, un manual detallado de cómo criar a sus hijos. Pero básicamente la instrucción que le dio Pablo a los padres de Colosas fue un versículo. Padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. Eso es todo. Ellos no tendrían acceso a los podcasts, ellos no tendrían acceso a predicaciones, a libros sobre la crianza, nada de eso. Simplemente este versículo debía permear su crianza. Y eso es importante, eso es impactante meditar en eso. Porque de alguna manera, de todo lo que se le podría haber dicho a los padres, Dios decidió a través del apóstol Pablo decirles enfáticamente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios decidió darle prioridad a esto. Y eso es algo que debe llevarnos a ver la importancia que tiene este mandato en nuestras vidas. Entonces, con lo que hay en la parte de reflexiona para que podamos interactuar un poco, es cierto, como dicen algunos, que la Biblia enseña un modelo de crianza violento, insensible y autoritario de los padres hacia sus hijos, según lo que estamos estudiando el día de hoy. Mucho de lo que se conoce hoy en día como el movimiento de la crianza respetuosa, que está en contra a la disciplina física sobre los hijos, basa su argumentación en eso. Ellos dicen cosas como: es que la crianza bíblica es con vara,
Entonces esa crianza fomenta la violencia. Entonces esa es una crianza inhumana, es una crianza cruel, es una crianza donde se le hace daño al hijo. Pero lo que estamos estudiando aquí apunta a eso. Podemos decir que es cierto lo que ellos afirman, de que el modelo de crianza bíblica es violento, es insensible, autoritario, o vemos lo contrario. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Sí, hermano? Es que como en realidad hoy en día no quieren que el muchacho se eduque en la forma correcta como es, sino que con las crianzas de la calle, lo que dice la calle o lo que dice las redes, entonces eso es lo que quieren que el muchacho conozca o lo que aprenda, pero no lo que es real, porque como no les conviene. Sí, es muy cierto, ¿no? De hecho, lo que la Biblia está diciendo aquí es importante, ¿no? Porque el propósito de no exasperarlos, dice ahí, es para que no se desalienten. Esto no se trata de algo inhumano, de algo cruel, de algo insensible. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Hermano Lalde? Ah, ok. ¿Ya? Ah, ok, vale. Ah, bueno. Sí, entonces lo que vemos aquí es un mandato específico de Dios a los padres en preocuparse por el ánimo de sus hijos. Porque les está diciendo, no los exasperen para que no se desalienten. O sea, Dios está interesado en que esos hijos no anden por la vida desalentados. El padre debería criar de tal manera que su propósito no sea desalentar a su hijo. Más bien el propósito debe ser alentarlo. Que él pueda ser el niño, el joven que Dios quiere que él sea. Entonces, coloqué ahí, ¿cuál fue la enseñanza concreta que Dios quiso dejar plasmada en el corazón de los padres de Colosas en un contexto donde los recursos para padres eran muy limitados? Tratemos de ponernos en el lugar de los cristianos de Colosas. Estamos allá en el siglo I. Y nos escribe una carta el apóstol, el fundador de la iglesia, y él dice, padres, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. Y no tenemos más recursos para la crianza. Más allá de pronto, uno que otro tal vez tendría acceso a un pergamino del Antiguo Testamento, pero difícilmente, tal vez los que tienen un trasfondo judío y que tuviesen cierta capacidad económica, podrían haber llegado a tener eso, pero para los creyentes del común, para los gentiles, probablemente esta carta leída sería lo único que tendrían. De hecho, ellos tendrían hasta que recordarlo, porque no podrían llevar un pedazo de papel o no tendrían ellos en ese momento la imprenta para poder tenerlo en sus casas. Tal vez simplemente iba a quedar acá, en su mente. Al recordar, cuando esta carta fuese leída, recordar lo que el orador estaba diciendo. Eso es interesante porque todo lo que ellos tenían para la crianza era simplemente, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Con ese solo principio debían lidiar con un hijo caprichoso, con un hijo berrinchudo, con un hijo tal vez impío, porque tampoco hace distinción. Bueno, si tu hijo es cristiano así y si tu hijo es no cristiano así, ¿no? Es el mismo principio para todos. Entonces, este solo principio debía ser suficiente para que los padres del primer siglo pudiesen criar a sus hijos conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, eso debería llamar nuestra atención. Con lo que ahí también enseña este pasaje que los padres cristianos solo deberían hacer lo que agrade o no desaliente a sus hijos. Entonces un padre cristiano, como el texto dice, para que no se desalienten, entonces el padre siempre tiene que hacer lo que el hijo quiere, agradarlo en todo, porque si no se me desalienta el bebé, el rey de la casa. ¿Es eso lo que el pasaje está enseñando? No, ¿cierto? Tampoco se trata de pensar que entonces la autoridad del papá va a estar limitada o restringida a cómo se sienta el hijo. Porque habrá situaciones donde la disciplina de un padre va a traer tristeza. Tal vez va a traer dolor, tal vez va a traer lágrimas, tal vez va a traer desánimo en la vida de ese hijo. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a restringir esa disciplina por temor
a que se desaliente, por temor a que esté desanimado, a que esté triste. Hay que distinguir algo. La tristeza que viene de Dios viene por la disciplina, no por la persona. No es el papá que está buscando la tristeza de su hijo. Más bien el papá está buscando disciplinarlo conforme a la disciplina y amonestación del Señor, valga la redundancia. Ese es el propósito del padre, y si eso produce disciplina, produce tristeza, en el corazón del hijo, pues tendrá que asumirlo porque es una consecuencia de su actuar. Entonces es muy importante entender eso, porque tampoco la crianza bíblica es alcahuetería. Tampoco es permitir que el hijo entonces es el rey de la casa y todo lo que lo desaliente, entonces el padre no lo puede hacer. Eso no es lo que el pasaje enseña. Y gracias a Dios nosotros tenemos acceso a toda la Biblia y podemos profundizar y mirar qué significa ese no exasperar a los hijos. Tenemos muchos más recursos de los que tendrían los padres de Colosas. Somos privilegiados en ese sentido. Y por eso podemos ir a la Escritura para tratar de mirar, qué es lo que Dios demanda realmente de un padre. Entonces, un pasaje paralelo al texto base de hoy de Colosenses 3:21 lo vemos en Efesios 6:4. Vamos a buscarlo. Efesios 6:4 nos da otro principio muy importante para la crianza. Y otra vez, este principio o este versículo sería probablemente el único recurso literario que tendrían los padres de Éfeso. Ellos, en ese contexto, que no tenían acceso a los libros, a podcasts, a videos de YouTube, a redes sociales, a nada de esto, simplemente tendrían que limitarse con lo que dice en este versículo para moldear la crianza de sus hijos. Miremos Efesios capítulo 6, en el versículo 4, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces aquí vemos otra parte que nos ayuda a complementar, ¿cierto? No solamente debemos criarlos de tal manera que no los exasperemos, sino que también hay una forma. Dice, sino criadlos conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Entonces ya eso nos está dando un estándar. ¿Cómo debería un padre criar a sus hijos? Bueno, como Dios lo hace con sus hijos. De la misma manera que Dios disciplina y amonesta a sus hijos, de esa misma manera debería procurar el padre, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallas, debería procurar criar a sus hijos. Ese es el estándar de Dios para la crianza. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo disciplina y amonesta el Señor? ¿Será que Dios disciplina siempre de tal manera que estemos alentados? ¿O será que Dios permite en ciertas situaciones que suframos? ¿Será que Dios permite en ciertas situaciones que tristeza llegue a nuestro corazón? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 12, versos del 9 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 9 al 11. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. ¿Del 9 al 11? Sí. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Entonces, la forma como Dios disciplina implica que nunca hay tristeza en la vida de sus hijos. ¿No, cierto? ¿Qué dice el 11? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, ¿cierto? Hay momentos donde un padre, al ejercer su disciplina sobre la vida de su hijo, él va a sentir tristeza. Pero
el propósito de esa tristeza no es desalentarlo, no es desanimarlo, sino más bien llevarlo al arrepentimiento. Dice ahí que nuestros padres terrenales nos disciplinaban según a ellos les parecía, pero el Padre de los espíritus, el Padre que es Dios, Él nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y eso nos da un propósito. La crianza debe estar enfocada en buscar la santidad del hijo. No está enfocada en buscar el comportamiento que el papá desea. Porque a veces pasa que un padre puede decir, no, es que yo quiero que mi hijo se comporte de cierta manera, es que yo quiero que él haga lo que a mí me parece, pero si yo no tengo un respaldo bíblico para lo que yo deseo, tal vez estoy criándolo no conforme a la disciplina y amonestación del Señor, sino conforme a la disciplina y amonestación mía, conforme a mi propio capricho, conforme a lo que yo deseo que él haga, pero no conforme a lo que Dios ha establecido para ese hijo. Entonces tenemos que ser conscientes, los hijos le pertenecen a Dios. Dicen Salmos que herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? No son nuestros, son de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho a criarlos como a mí me parece. Es que yo lo crío así porque es mi hijo, no. Es el hijo de Dios, es de Dios. En cierto sentido es una criatura de Dios. Entonces, tú debes criarlo conforme al dueño, que es Dios. Él quiere que él sea criado. Entonces es muy importante eso. Con lo que hay, los padres debemos diferenciar, y hay una delgada línea aquí, ¿no? Los padres debemos diferenciar la delgada línea que hay entre la disciplina que causa tristeza y el padre que causa tristeza. Es diferente, ¿cierto? Lo que vimos en Hebreos capítulo 12 es que la tristeza viene por causa de la disciplina, no por causa de Dios. Hay padres que cuando van a disciplinar a sus hijos no le hablan. No, es que ese hijo se portó mal, no le vuelvo a hablar, que se quede allá en la habitación, no lo quiero ni ver. Pero ¿cómo nos disciplina Dios a nosotros? Cuando Dios nos disciplina, ¿se aleja de nosotros? El Espíritu Santo con el que hemos sido sellados se va de nosotros cuando pecamos para dejarnos allá en disciplina, en el rincón de la disciplina, a que aprendamos allá solos. O más bien, el Padre está con nosotros en la disciplina. Y el Padre nos consuela en medio de la disciplina. Entonces, el papá cristiano tiene la responsabilidad de criar a sus hijos conforme al estándar de Dios. Entonces, la disciplina debe ser un medio para santificar a ese hijo y debe ser un medio para permanecer también a su lado. No tenemos derecho a disciplinarlos y alejarnos entonces y dejarlos como si alejarnos de ellos fuese a mejorar su situación. Lo que ellos necesitan en medio de la disciplina es un padre presente, no un padre alcahueta, no un padre que va a ser permisivo con ellos, pero que le va a hacer ver que a pesar de la consecuencia y a pesar de la disciplina que está trayendo sobre su vida, su amor permanece incondicional. Su amor no depende de lo que el hijo hace, porque así es el amor de Dios para con nosotros. Pecamos y nos sigue amando. Fallamos y sigue estando ahí con nosotros. Dice en Romanos 8 que nada nos puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el padre, cuando está criando a sus hijos, debe mostrar amor incondicional, debe mostrar la gracia, como cantamos hace un momento. Debe poder dar lo que él también primeramente ha recibido. Entonces hay una diferencia, hay una delgada línea ahí, porque en la práctica es difícil. En la práctica podemos tender a molestarnos de pronto con un hijo, a estar enojados con él y a buscar a veces que, bueno, sufra, porque me la hizo y creo que necesita sufrir y lo voy a poner a pasar algo que él no quiere para que aprenda. Pero tenemos que tener cuidado, porque el propósito de la disciplina no puede ser la tristeza. El propósito de la disciplina es la santidad. Y si esa disciplina que busca la santidad produce tristeza, bueno, eso es otra cosa. Pero yo no debo como padre buscar intencionalmente entristecer a mi hijo o dañar a mi hijo o hacer que él se desanime. Mi intención debe ser que él sea santo. Debe ser que él viva conforme a lo que Dios ha establecido. Y a veces tendré que tomar decisiones difíciles, a veces se va a enojar conmigo.
Pero en esos momentos en que Él esté enojado conmigo, no es un momento para huir, no es un momento para pagar mal con mal, es un momento para mostrar amor incondicional, amor sacrificial, amor que permanece aun cuando el otro tal vez está deseándome el mal o está procurando dañarme con su actitud, con sus palabras, con sus acciones. Independientemente a eso, el padre debe poder reflejar el carácter de Dios en la crianza. Entonces es muy importante y es algo que requiere llenura del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Identificar esa delgada línea que hay entre la disciplina que causa tristeza y el padre que causa tristeza es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Lo primero es amonestación del Señor, cuando la disciplina causa la tristeza. Pero lo segundo es pecado, porque esto es un mandato. Esto no es una sugerencia. Los padres debemos criar de tal manera que no exasperemos a nuestros hijos. Es un mandato de Dios y debemos verlo con la seriedad del caso. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20 nos habla acerca de la importancia de reflejar el carácter de Dios, no solamente en la paternidad, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las relaciones interpersonales debemos procurar lo que dice acá Santiago 1 del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de un padre no va a disciplinar a su hijo correctamente. Si el padre está airado, es preferible que se tome un tiempo primeramente para buscar el rostro de Dios en oración, para descargarse con Dios, para poner toda su ansiedad sobre Él. Y después, cuando ese hombre se haya vaciado de sí mismo y se haya llenado de Dios, entonces puede ir y ejecutar la disciplina que Dios demanda en su palabra que se ejecute. Es muy importante ese principio. Muchos de los errores que suceden y muchos de los resentimientos que tienen muchos hijos hacia sus padres, precisamente porque sus padres airados les dañaron. Dijeron cosas que hasta el día de hoy esos hijos no olvidan. O les violentaron de formas que esos hijos han quedado marcados. Hay hijos que recuerdan muy detalladamente, aún estando en su primera infancia, en su niñez, recuerdan cuando papá les violentó. Recuerdan cuando papá les dijo que eran unos fracasados, que no servían para nada, que eran de lo peor, que habían sido la desgracia más grande que llegó a su vida. Y esas palabras han marcado sus corazones. Y es muy difícil ahora que ese hijo, solo por la obra de Dios, solamente el Espíritu Santo en él, le puede ayudar a sanar esa herida, a perdonar. Entonces, como padres debemos ser muy cuidadosos. No debemos disciplinar nunca en ira. A veces justificamos eso y pensamos, es que si no lo disciplino de una vez se me pasa. Y si se me pasa, entonces no lo voy a disciplinar como es. Pero muchas veces pensamos eso porque creemos que lo que nuestro hijo necesita es una retribución airada por lo que hizo mal. Y pensamos que eso lo va a corregir o lo va a cambiar. Pero ¿cómo disciplina Dios a sus hijos? ¿Con ira? ¿Se imaginan si Dios nos disciplinara con ira? Ninguno de nosotros estaría aquí. Si Dios derramara su ira cuando nosotros pecamos, apague y vámonos, estaríamos en el infierno, recibiendo su justo juicio. Pero gracias a Dios que Él en su misericordia nos extiende gracia. A pesar de que no lo merecemos, Él es paciente para con nosotros y no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Entonces tenemos que poder reflejar eso también en la vida de nuestros hijos. Una disciplina, una corrección, una amonestación no debe hacerse con ira, sino más bien con sabiduría. Debe hacerse basado en la palabra de Dios y debe hacerse buscando la santidad y el bienestar espiritual de ese hijo. Otro error muy común, hay padres que se vengan de sus hijos. Es que este hijo me hizo quedar tan mal
yo tenía una visita y me hizo un berrinche y yo quedé súper mal. ¿Qué van a decir los vecinos ahora de mí? Espere tantico y verá. Esa me la desquito. Es una disciplina enfocada en lo que él me hizo a mí y me quiero vengar. Lo quiero dañar. Ah, sí, me hizo esto. Bueno, espere que eso no se quede así. Y es algo que también los provoca ira. Porque ahí el hijo entiende, es peor ofender a mi papá o hacerle algo donde mi papá no se sienta a gusto que ofender a Dios. En esos momentos él está pensando tengo miedo de mi papá, porque mi papá es una persona que cuando algo no le gusta, él me va a disciplinar muy fuerte. Pero saben que la palabra nos insta a que nosotros no debemos tomar venganza nunca. Un padre no tiene derecho a vengarse de lo que su hijo le hizo. Un padre debe perdonar lo que su hijo le hizo. No ignorar su falta, porque el papá tiene la responsabilidad de disciplinarlo, pero tampoco actuar en venganza. La disciplina no debe ser la excusa para que el papá se vengue, para que el papá se desquite. No, la disciplina debe ser el medio para buscar la santidad de ese hijo. Miremos Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. Romanos 12, versos del 19 al 21, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido. Hasta el 21, sí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Ese es el principio general, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es que mi hijo me pegó, entonces yo le voy a pegar también. Estoy pagando mal con mal. Es que mi hijo me hizo un berrinche en público y me hizo quedar mal, entonces ahora yo lo voy a hacer quedar mal delante de sus amigos, para que vea cómo se siente. Eso es una venganza, más que una disciplina. Tenemos que ayudar a ese hijo a entender por qué está mal hacer lo que él está haciendo mal. Él necesita poder comprender. La santificación es algo que Dios hace primeramente en nuestra mente. Por eso dice en 1 de Pedro que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Yo debo entender, y es importante, el papá es un medio que Dios ha colocado ahí en la vida de ese hijo para ayudarle a entender por qué las acciones que el hijo está haciendo son malas. ¿Por qué es indebido que un hijo esté interrumpiendo a su papá todo el tiempo mientras él está hablando? ¿Por qué eso está mal? ¿Es solo porque el papá no le gusta o hay otra razón más de fondo? Es importante llevarlos a comprender eso, que puedan meditar, bueno, ¿por qué está mal lo que papá me está diciendo que no haga? ¿Cómo eso afecta a mi propia vida? Porque el pecado siempre trae consecuencias para mí. ¿Y cómo afecta a los que me rodean? Porque el pecado también trae consecuencias a nivel colectivo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro colegio, lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces es importante que la disciplina vaya de la mano con el entendimiento, con ayudarles a comprender. Obviamente eso va a variar de acuerdo a la edad del niño. Tal vez mi hijo no va a entender muchas cosas, pero aquí el hijo del hermano Julio probablemente ya puede comprender mucho más, ¿cierto? O un hijo ya mayor de edad, de 18, de 20 años, pues puede comprender muchas más cosas, ¿cierto? Pero es importante que estemos buscando que nuestros hijos sean santificados, que no simplemente nos obedezcan porque queremos que nos obedezcan, porque son nuestro departamento de publicidad, porque entonces conforme a él se comporte van a pensar de mí, porque eso es una motivación egoísta. Estoy pensando realmente en mí, en cómo él me está haciendo quedar mal, pero debemos pensar más bien cómo mi hijo puede glorificar a Dios, cómo mi hijo puede realmente ser el joven, el niño, el adolescente que Dios quiere que él sea. Entonces, cuando el enfoque está en Dios, vamos a poder ayudar también
a nuestros hijos. Por lo que ahí en la parte de aplica, muchos padres tristemente usan la posición de autoridad que Dios les ha delegado no para criar a sus hijos conforme a la disciplina y amonestación del Señor, sino más bien para criarlos conforme a su disciplina y amonestación personal, lo cual genera que los hijos sean provocados a ira al ver que sus padres los están disciplinando caprichosamente, solo buscando obtener algún beneficio a cambio. Si el papá está disciplinando a su hijo simplemente pensando, es que me va a hacer quedar mal con la visita, es que ese hijo berrinchudo me hizo una pataleta ya en una fila que estaba haciendo en el supermercado y todos me miraron horrible. Es que ese hijo está dando mal testimonio en la iglesia, entonces me está haciendo quedar como el peor creyente. Esa no debería ser la motivación. Un padre no cría a su hijo conforme a lo que le conviene a él, sino conforme a lo que es la disciplina y amonestación del Señor. Hay padres también que a veces quieren reflejar en sus hijos aquello que ellos no pudieron ser. Entonces hay padres que dicen, es que yo quiero que mi hijo sea pastor. Y como yo quiero que mi hijo sea pastor, entonces lo voy a obligar, lo voy a forzar y él va a tener que estudiar la Biblia y cuando estemos en una reunión le voy a decir que él hable, que él empiece a hacer sus primeros pininos, digámoslo así, que empiece a mostrar que va a ser un pastor. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros como padres no podemos decidir sobre nuestros hijos. Si yo quiero que mi hijo sea pastor, yo no puedo imponerle a él eso, ni siquiera si es hijo de pastor. A veces pasa en ese contexto, los pastores están esperando que su hijo sea el heredero, de alguna manera, del ministerio. Entonces, mi hijo tiene que ser el pastorcito de la iglesia. Entonces, él tiene que comportarse irreprensible. Bueno, si no es casado, o si es casado, marido de una sola mujer, que cumpla con todos los requisitos, porque él tiene que ser mi sucesor. Eso no está en la escritura. Puede ser que tu hijo quiera ser futbolista. Puede ser que tu hijo simplemente quiera ser músico. O puede ser que tu hijo quiera, no sé, ser un profesional, ser un ingeniero, ser abogado, cualquier otra cosa. Y como padres no podemos imponerles que ellos decidan lo que nosotros queremos. Debemos aprender simplemente a guiarlos para que hagan la voluntad del Señor. Y puede ser que la voluntad del Señor para sus vidas sea muy diferente de lo que nosotros deseamos para ellos. Porque muchos hijos son provocados a ira por eso. Hay hijos que están frustrados porque están sintiendo que sus papás simplemente quieren que ellos hagan lo que tal vez sus papás no pudieron hacer. Y no solamente pasa en el ministerio, pasa en todas las áreas. Hay ingenieros o personas que no pudieron terminar la ingeniería y están diciéndole al hijo, no hijo, tú tienes que ser el ingeniero que yo no pude ser. Es que a mí se me presentaron problemas en el camino, no pude terminar la carrera, pero tú sí lo vas a lograr. Me voy a sentir orgulloso de ti y tú vas a ser una extensión de lo que eran mis sueños. Pero no tenemos derecho a hacer eso como padres y es otra forma de provocarlos a ira. Entonces debemos preguntarnos, primeramente, ¿tú conoces la disciplina y amonestación del Señor? Eso es básico, porque si el estándar de crianza es la disciplina y amonestación del Señor, pues yo tengo que conocerlo como papá, porque esa es la forma como los voy a criar, ¿cierto? Entonces tú conoces la disciplina y amonestación del Señor para poder criar a tus hijos conforme a ella. ¿Tú conoces eso por tu propia experiencia con Dios y por lo que Dios ha reflejado en la Escritura? ¿Estás creciendo en ese conocimiento? Porque ese es el estándar para que tú los puedas criar, para que tú puedas guiar a tus hijos, no conforme a lo que a ti te parece, no conforme a tus sueños frustrados, sino conforme a lo que Dios desea para ese hijo. Es muy importante y requiere trabajo. Saben que es triste, pero de las pocas cosas donde no hay capacitaciones en la paternidad. Muchas personas simplemente empiezan a estudiar el tema cuando ya están con un hijo. Pero siendo tan valiosas las almas de esos hijos, deberíamos prepararnos. Yo creo que debería haber cursos, debería haber capacitaciones continuas acerca de cómo ser padres bíblicamente, cómo lidiar con tantos casos, porque es difícil el tema de la crianza, es muy amplio.
Hay muchas situaciones, hay muchos casos que se presentan, pero muchas veces no estamos preparados. Nos preparamos para un trabajo, nos preparamos, no sé, académicamente para muchas cosas, pero a veces para el tema de la familia no lo vemos con la misma seriedad, no lo vemos con la misma responsabilidad. Pero un día tendremos que dar cuentas a Dios por esa tarea que Él nos ha delegado de ser padres. No conforme a los principios o rudimentos de esta sociedad, sino conforme a lo que Él ha establecido. Vamos a buscar ahí 1 de Juan capítulo 4, versos del 7 al 12. 1 de Juan capítulo 4, versos del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. ¿Cuál es el estándar según ese pasaje del amor cristiano? El amor que Dios ha derramado sobre nuestros corazones. Un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no cambia. El amor de un padre hacia su hijo no debe cambiar, ni siquiera si ese hijo es inconverso, ni siquiera si ese hijo vive en rebeldía, ni siquiera si ese hijo tal vez aborrece a su papá o aborrece a su mamá. Los padres deben poder amarlo incondicionalmente, porque así es el amor de Dios para con nosotros. Y ese mismo amor que hemos recibido estamos llamados a darlo a otros. Es muy importante. 1 de Timoteo capítulo 5 versos del 3 al 4, ahí habla de la responsabilidad que tienen los hijos y aún los nietos para con sus progenitores. Y saben que una de las razones por las cuales esto muchas veces no ocurre, o muchos hijos no quieren honrar o apoyar económicamente a sus padres o a sus abuelos en necesidad, es precisamente que están resentidos, porque tal vez en la crianza hubo situaciones que los llevaron a atesorar ese rencor hacia sus progenitores. Miremos 1 de Timoteo 5, versos del 3 al 4. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que algunos hijos no querrían hacer esto? Porque algunos hijos van y dejan a sus padres allá en un asilo. Muchos de ellos están resentidos, ¿cierto? Y claro, podemos hablar de lo mal que está eso, de los problemas que de pronto tienen esos hijos, que no tienen perdón, que no aman, que son desagradecidos y demás, pero también hay que mirar la otra parte. ¿Qué pasó con los padres de esos hijos? ¿Qué hicieron probablemente durante su tiempo de crianza? Tal vez por ignorancia, porque estaban criándolos de la misma manera que ellos fueron criados y pensaron que era lo correcto. Tal vez, por muchas razones, pero probablemente la razón de por qué un hijo no quiere bendecir o apoyar a su padre en medio de la necesidad es por un resentimiento que muchas veces puede ser causado por una crianza no bíblica, por una crianza violenta, una crianza cruel, una crianza insensible, una crianza donde se exasperó a ese hijo hasta más no poder. La palabra exasperar que aparece ahí tiene que ver con irritar intencionalmente, desalentar, dañar, querer intencionalmente hacerle daño a otra persona. Y muchas veces hay padres que creen que esa es la manera en que su hijo va a aprender.
Porque nuestros abuelos decían cosas como la letra con sangre entra. Es que si no aprende, así es que le falta rejo. Donde le demos una buena fuetera, eso aprende porque aprende. Pero muchas veces eso ha generado un trauma. Eso ha hecho mucho daño. De hecho, esa es la base por la cual surge todo ese movimiento de la crianza respetuosa y de eliminar totalmente la disciplina física. Eso es promovido por personas que fueron heridas, que fueron violentadas en su hogar y que ahora dicen no, vayamos al otro extremo. Es análogo a lo que pasa con el feminismo, ¿no? El feminismo es el resultado del machismo. El machismo, el buscar el hombre pisotear a la mujer, causó que ellas se fueran al otro extremo. Entonces ahora nosotros nos vamos a empoderar, ahora vamos a ser las líderes, ahora nosotros vamos a hacer bien lo que los hombres están haciendo mal. Pero los extremos siempre están mal. Lo que la Biblia nos muestra es un equilibrio. Los padres deben ejercer autoridad, deben ejercer disciplina, y esa disciplina a veces va a causar tristeza, pero deben hacerlo en amor. Un padre que nunca reconoce los logros de su hijo es un padre que los exaspera también. Un padre que todo el tiempo está simplemente para corregir a su hijo, todo el tiempo está simplemente para decirle lo que hace mal y nunca le dice te amo, nunca lo anima, nunca lo alienta. Ese padre no está reflejando el amor de Cristo. Ese padre no está reflejando la disciplina y amonestación del Señor. Dios no nos trata así. Es cierto, Dios muchas veces tiene que disciplinarnos, pero también muchas veces nos dice que nos ama. Muchas veces nos recuerda Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El padre debe guardar un equilibrio y debe poder decirle a su hijo, te amo, y a veces también te disciplino. Y te disciplino porque te amo. Y eso no está en conflicto. Es muy importante que la disciplina, que la amonestación que el padre esté haciendo pueda ser hecha en amor. Que el hijo pueda percibir, mi papá me está disciplinando porque me ama. Y es una buena práctica. Cada vez que vamos a disciplinar a nuestros hijos, digámosle, te amo, hijo. Te amo, hija. Estoy haciendo esto porque quiero lo mejor para ti. Porque Dios, que nos creó a los dos, ha dicho esto en su palabra. Y por lo tanto, esto es lo mejor, tanto para ti como para mí. Seamos obedientes a nuestro Creador. Y eso va a marcar la vida de ese hijo o de esa hija. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Realmente en las que podemos exasperar a nuestros hijos. Y eso es interesante porque este es un principio bastante amplio, ¿no? Uno esperaría o quisiera, humanamente, yo como padre, yo quisiera que Dios hubiese dejado un manual detallado de qué hacer en cada situación. No, y si tu hijo hace berrinche en el centro comercial, haz esto. Y si hace el berrinche en la iglesia, entonces esto. Y si es en la casa, haces esto. Y cuando esté más grande, cuando tenga cierta edad, es de esta manera. Y cuando es cristiano, de esta manera. Y cuando no es cristiano, de esta otra manera. Pero no hay nada detallado ahí. Es un principio muy amplio, un principio general. Un principio que dice, no los exasperen. Pero lo puedo disciplinar físicamente, cuando sí, cuando no. Bueno, los detalles, la parte específica, le corresponde a cada papá. Pero el principio general que debe gobernar la crianza es no los exasperes. Con lo que hay en la parte de razón, el principio de no exasperar a los hijos es un mandato general que en principio podría parecer muy difícil o insuficiente para aplicar en todos los distintos casos que se pueden dar en los hogares. No obstante, el propósito de Dios es que a través de este principio universal se guíe y refleje el evangelio a los hijos. No se trata tanto de los detalles concretos o específicos que hay que hacer en cada situación. Se trata más bien del principio global o general que debe estar detrás del modelo de crianza. Habrán padres que son tal vez más restrictivos con sus hijos, como habrá padres que tal vez son un poco más permisivos con ellos. Pero independientemente de la forma, del método, del estilo que tenga cada papá, debe gobernar el principio de no exasperarlos. Eso es curioso porque un creyente de Colosas o de Éfeso detalladamente no tendría un manual. Él no podía ir a escuchar un podcast de crianza reverente a ver qué hago cuando mi hijo es rebelde.
¿O qué hago cuando parece que va bien, que está siendo obediente? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo moldeo conforme al carácter de Cristo, no? Simplemente iba a tener un principio general que debía gobernar la forma en que él lleva su casa. Y eso es muy importante. De hecho, cuando nos vamos a la Escritura, hay un pasaje muy claro acerca de eso, y es el pasaje de Timoteo. ¿Recuerdan cuál fue la influencia de Timoteo? Lo que impactó la vida de Timoteo y por lo cual probablemente se convirtió al Señor, fue salvo y pues fue un siervo de Dios en el primer siglo, fue la fe no fingida. No fue el método de crianza, no fue la rigurosidad de sus padres lo que los llevó a conocer al Señor, ¿no? Fue ver una fe auténtica, fue ver algo real, algo genuino. Probablemente como padres nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, no vamos a ser perfectos, pero sí debería ser evidente para nuestros hijos que nuestra fe es real, que no estamos fingiendo ser cristianos, realmente amamos a Dios y a pesar de nuestras imperfecciones buscamos con todo nuestro corazón vivir para Él. Miremos 2 de Timoteo capítulo 1 versos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Fue la fe no fingida de su abuela, la fe no fingida de su mamá, el medio que Dios utilizó para impactar la vida de Timoteo. Y eso es importante porque eso nos ayuda. Van a haber muchos retos, van a haber preguntas difíciles de responder. Si tengo un hijo mayor de edad que está rebelde en la casa, que no quiere ayudar en nada, ¿lo debo echar de la casa? ¿O debo ser paciente con él y predicarle el evangelio hasta que cambie? Probablemente no hay una sola respuesta. Probablemente cada caso sea único y no podemos estandarizar todo, pero sí debemos buscar activamente que los padres no exasperen a sus hijos. Es que si tengo un hijo cristiano y dice que quiere ser misionero y yo realmente no estoy seguro o no sé si realmente sea más una emoción de él o si es algo que viene realmente de parte de Dios, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo lo voy a guiar? Bueno, tal vez no va a haber una respuesta igual para cada caso, pero lo que sí debe gobernar es el principio general de que yo no debo exasperarlo, debo buscar guiarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, la exasperación de nuestros hijos delante de Dios es un pecado. Los hijos son exasperados también cuando somos incongruentes. Cuando una mamá le dice a su hijo, hijo, tú tienes que hacerme caso a mí, sujetarte a mí porque yo soy tu mamá. Pero esa misma mamá no se sujeta a su esposo. El hijo va a decir, mamá, pero ¿cómo así? Así como yo me debo sujetar a ti, la Biblia dice que tú te sujetas a mi papá y yo no veo que tú haces eso. O un padre que le está diciendo a su hijo, hijo, tienes que ir a la iglesia, pero yo no voy. Para mí la iglesia no es importante, primero el trabajo. Si me queda tiempo, voy, si no, no. Pero tú sí, yo quiero que tú vayas todos los días y no faltes. Esa incongruencia también muchas veces los provoca a ira. Y hay muchas situaciones así. Cuando le pido a mi hijo que haga algo que él no puede hacer, por ejemplo. Si yo le digo a mi hijo que tiene 2 años, no, hazme un sermón expositivo y me lo predicas acá en la iglesia. Él no puede hacer eso. Pero si yo le exijo eso, se va a sentir frustrado, se va a sentir mal. Lo estoy provocando a ira, lo voy a desalentar. Los que tienen varios hijos también. Cuando comparan negativamente a los hijos, eso también hace mucho daño y los provoca ira. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Mira, ella sí le va bien en el colegio, pero tú siempre con malas notas. Siempre me están llamando de ese colegio a darme quejas. Esa comparación negativa los provoca también a ira.
cuando simplemente quiero imponerle mis propios planes, quiero que hagan lo que yo quiero, cuando quiero que estudien o hagan en su vida lo que yo mismo hice, cuando estoy reprochándole continuamente sus pecados pasados. Hay padres que están continuamente recordando, pero ¿te acuerdas lo que me hiciste allá en el 2003? ¿En el 2005? ¿Te acuerdas de eso que hiciste mal? Bueno, todavía te sigo reprochando eso. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Dice la palabra que Él los lanza al fondo del mar. Se olvida de eso. Y no nos está continuamente recriminando o reprochando o disciplinando nuevamente por algo que ya quedó en el pasado. Entonces los padres tenemos que perdonar. A veces pensamos que el perdón lo necesitamos solo en el matrimonio, pero en la relación de padre a hijo es fundamental también. Porque un padre lleno de resentimiento hacia su hijo también le va a hacer mucho daño y probablemente lo va a provocar también a ira y lo va a desalentar. Entonces, el propósito es que la relación de padre a hijo pueda ser una relación sana, una relación de influencia piadosa, una relación donde estamos buscando activamente la santificación y el bienestar de nuestros hijos. Miremos Santiago capítulo 1, ya con eso vamos cerrando. Santiago capítulo 1 nos da un tip muy importante, porque yo sé que esto puede dejar lugar a muchas dudas respecto a lo que debemos hacer en situaciones específicas. Pero para eso la Biblia nos da instrucción también. Para esas situaciones donde Dios no nos ha dicho específicamente qué debemos hacer, la Biblia nos muestra que debemos seguir el principio de Santiago 1, del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sí. Entonces, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios. Para esas situaciones específicas o difíciles donde humanamente no sabemos qué hacer, a mí me pasa muchas veces con nuestro hijo. Hay situaciones donde realmente yo no sé si debo disciplinarlo con la vara, no sé si debo ser paciente. ¿Y qué hago? Pido a Dios ayuda. Dios, ayúdame, no sé qué debo hacer en esta situación específica. Y es ahí donde necesitamos depender del Señor. Yo creo que una de las razones por las cuales no hay un manual detallado o específico para cada situación que pueda pasar con nuestros hijos, precisamente para que dependamos más de Dios, para que le busquemos más, para que oremos y le pidamos: Dios, dame sabiduría. ¿Qué hago con este hijo? ¿Le quito el juguete o no se lo quito? ¿Qué hago? ¿Lo llevo a compartir? ¿Le enseño a compartir? ¿Lo obligo a compartir o no lo obligo? ¿Lo obligo a que le pida perdón al niño que le pegó? ¿O le enseño más bien a que él pueda perdonar genuinamente y hasta que él lo sienta de corazón, vaya y lo haga? ¿Qué debo hacer? Hay muchas situaciones que se pueden presentar en la crianza y que necesitamos depender del Señor. Pedirle sabiduría a Él. Si estamos faltos de sabiduría, si en una situación específica no sabemos qué hacer, clamemos a Dios, dependamos de Él y pidámosle al buen Padre que nos ayude en nuestra paternidad, porque Él es el ejemplo. Debemos criarlos conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Entonces coloqué una frase ahí para meditar, la tomé de un artículo de Coalición por el Evangelio. Ahí dice: debemos tomar en serio el llamado a evitar una crianza que exaspere y provoque a ira a nuestros hijos, porque nuestra crianza debe ser un reflejo del Evangelio. Nuestra crianza debe ser un reflejo del Evangelio, no de la película Los Vengadores, no de pagar mal con mal, no de criar a nuestros hijos para que hagan lo que nosotros no pudimos hacer. No, debe ser un reflejo del Evangelio, del amor del Padre,
hacia nosotros como sus hijos. Entonces en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización, les envié los videos por el grupo del Faro. Hay un video corto como de 10 minutos, se llama ¿Cómo no exasperar a tus hijos? Algo que nos ayuda cuando vemos un mandato en la Biblia es pensar en cómo no hacerlo. Entonces ahí el pastor de la iglesia Semilla Bilbao da unos buenos principios acerca de eso. También les compartí un podcast de crianza reverente que se llama Ejerce autoridad e influencia sana sobre tus hijos. El propósito de esta crianza es influenciar a nuestros hijos. Queremos influenciarlos primeramente para que sean salvos, primeramente para que conozcan a Cristo como Salvador y en segundo lugar para que vivan también una vida que le honre, una vida de santificación, una vida donde el centro de todo sea Dios. Entonces pueden mirar ahí ambos videos y escribir en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama Cuidado con exasperar o provocar a ira a nuestros hijos. Recordemos que es un mandato de Dios para los padres que no los exasperemos. Bueno, pueden leer el artículo y meditar en la importancia de que los padres podamos cumplir el principio de no exasperar a nuestros hijos para así modelar con nuestras vidas el mensaje del Evangelio. El propósito de esta crianza es poder modelar, reflejar el Evangelio sobre la vida de nuestros hijos. Y por último, ¿cómo impacta tu vida familiar saber que los padres están llamados por Dios a criar de tal manera que no busquen exasperar o desalentar a sus hijos? ¿Cómo impacta eso tu vida familiar, tu paternidad? Eso debería traer realmente convicción a nuestras vidas. No tenemos derecho a buscar intencionalmente dañarlos, intencionalmente desquitarnos. Más bien lo que tenemos que hacer es, llenos del Espíritu Santo, guiarlos conforme a la palabra de Dios. Y por último, estás viviendo tu vida cristiana practicando y enseñando a otros el diseño de Dios para la paternidad y la crianza en el hogar. Hay mucha ignorancia hoy en día respecto a estos temas, porque el mundo no nos enseña eso. Hay cursos para ser ingeniero, hay cursos para programar, hay cursos para aprender inglés, pero muy pocos cursos hay disponibles para ser un padre bíblico, para ser una mamá bíblica. Y yo creo que parte de la tarea de la iglesia es precisamente ayudar a suplir eso, que podamos capacitarnos y que no solamente lo aprendamos para nosotros. Hay un mundo allá afuera que no sabe cómo criar a sus hijos. Y nosotros como creyentes podemos utilizar estos principios para comenzar una conversación tal vez con algunos padres que están frustrados en la crianza y encaminar esa conversación, la predicación del Evangelio, a decirle a esos padres frustrados, decirles, bueno, miremos qué dice el diseñador de la familia, miremos qué dice Dios. Yo soy cristiano, por la gracia de Dios he aprendido estos principios y tú los puedes conocer también. Pero el primer paso para que tú los conozcas es que recibas a Cristo como Salvador. Y viviendo para Él vas a poder aplicar sus principios lleno de su Espíritu Santo. Es muy importante eso. Vivimos en un mundo que realmente no sabe cómo aplicar esto y por eso hay tantos problemas en los hogares. Por eso hay tantos hijos rebeldes, por eso hay tantos hijos que viven vidas completamente apartadas de lo que es la voluntad de Dios. Es por eso. Porque los padres no se han capacitado, no nos hemos capacitado y necesitamos como iglesia poder ser luz en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces que el Señor nos ayude. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la enseñanza de hoy, que los padres no deben exasperar a sus hijos. ¿Sí? Está o muy claro o muy confuso que no hay nada que decir. ¿Va a decir algo, hermano? No, pues la verdad eso, por lo menos eso es difícil, por lo menos en el caso de mi familia, mis papás, nosotros éramos 10 hermanos. Usted se imagina, para mi papá y mi mamá andar a la pata de 10 muchachos, era complicado, pero o sea, algo que tenía mi papá era que, yo no sé, la personalidad la personalidad era tan tenaz de él, que uno como que lo pensaba dos veces para embarrarla, ¿sí me entiende?
O sea, mi papá con algo que le dijeron a ella, con eso quedaba uno listo. ¿Sí? En cambio, mi mamá sí a veces era como más permisiva. O sea, es que eso es una recocha. Y a veces hay uno, a veces unos papás son más permisivos que los otros, ¿sí? Y entonces, inclusive a veces eso se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque sin querer, por más hacer, puede estar desautorizando a la otra persona, pero lo que decía el pastor Ortica y lo que leíamos en el último pasaje de Santiago, ¿no? Que tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque de verdad que cada situación es difícil. Y lo que sí uno escucha de la psicología, que la psicología prácticamente es adversa a lo que enseña la palabra de Dios, es que los hijos hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran, porque ellos tienen que encontrar su camino, su personalidad, su definición. Inclusive ahorita estaba en la casa y me vine como pensando, y dije, Dios mío, toca orar por eso, porque creo que en Vanguardia salió hoy que algo sobre un enfrentamiento que hubo en Bogotá, porque para la cuestión de los niños, que si ellos quieren desde niños decir, no, yo quiero ser niña, entonces, listo, empiezan a aplicarle hormonas para que sea niña o sea niño, y imagínense, y eso sí es, o sea, eso es ilógico, porque el carácter de un niño lo formamos, somos los papás, vamos guiándolo a lo que ellos quieran ser. Y ustedes imaginen, o sea, lo que el mundo quiere enseñar es totalmente opuesto a los principios del Señor, ¿no? Sí, no, eso es muy cierto, ¿no? Y es curioso eso, porque eso es parte de las contradicciones de este mundo, ¿no? Un menor de edad no puede votar porque se supone que no tiene la madurez para elegir quién lo gobierna. Pero según lo que hace el gobierno, un menor de edad sí puede decidir operarse, llenarse de hormonas para tratar de cambiarse de sexo. Es una locura. Y lo peor es que sí, salió una circular de la Supersalud donde es permitido, ¿sí? Entonces es fuerte y es parte de, bueno, todas las tinieblas que hay en este mundo, y yo creo que sí, no, hay que orar porque realmente es fuerte todo lo que estamos viendo en este mundo, incluso aquí mismo en nuestro país. Son situaciones de verdad muy tristes, y bueno, eso pasa cuando la gente se aparta de Dios y quiere hacer las cosas conforme a su propia sabiduría, ¿no? Que en últimas termina siendo necedad. Perdón, pastor, o sea, y lo que usted ha hablado, Ortica, o sea, hasta qué punto uno puede como indisponerse con los hijos, porque ¿sabes? Lo que usted dice, es que uno se sale de casillas y ya termina siendo ya uno de pronto más agrede a los hijos de una manera diferente, o sea, y realmente pues una vez hablaba con un señor que vivió en Estados Unidos, el hombre, y me contaba el hombre que allá hay una ley que no se puede tocar ni un pelo a un niño, porque eso puede tener cárcel. Y el hombre, y entonces una vez fue a disciplinar al hijo, y me decía él que el hijo le dijo, usted que me toca y lo mando para la cárcel. Y no, eso fue peor. Dijo, pues mándeme para la cárcel, porque mi obligación es disciplinarlo a usted cuando comete los errores. Y dijo, y le di una solfa al chino. No, y eso está pasando. O sea, eso está pasando porque tremendo, yo tengo estudiantes en el colegio donde yo trabajo, tengo estudiantes que tienen demandada a la mamá y que se fueron de la casa y están bajo la potestad del bienestar familiar porque están en un pleito jurídico con la mamá. Y yo le pregunté a ella, bueno, ¿y por qué la demandaste? No, es que ella me pegó y ya no me puede tocar. ¿Cómo así? O sea, la ley lo respalda a ellos. Pues sí, también pudo haber sido, pues uno no conoce ahí el contexto, ¿no? Pero digamos que la ley hasta cierto punto en Colombia permite que un hijo menor de edad pueda demandar a sus padres y queda bajo la potestad del bienestar. Y el bienestar se encarga, digamos, de cuidarlo. Hay unos hogares ahí especiales para ellos mientras se soluciona el pleito jurídico entre ellos. Entonces es algo fuerte, ¿no? Es algo que pues afecta de alguna manera también la dinámica del hogar, ¿no? Pastor, precisamente ahí donde yo vivo hay una señora que es de Venezuela. Bueno, ya es que vino y tiene un peladito, y el chino estaba agraciado, y
Yo por allá cuando saco el perrito me lo encontré al chino y yo no lo volví a ver, siempre pasaba con la mamá y empujando un carrito de lo que ya vende en naranja y digo, ahí frente del Éxito, en La Rosita. Y yo no le volví a ver el pelado y ¿qué poco de chino? ¿Y para dónde fue? Y dijo, no, me lo quitó el bienestar. Y yo le dije, ¿y eso por qué? Dijo, no, porque lo casqué. Entonces le dije, pero ¿usted por qué lo cascó? O sea, ¿qué le hizo el pelado? Dijo, no, es que imagine que en el colegio donde estudiaba con unos amigos, que se fueron a ver a ver la final del Bucaramanga, cuando quedó campeón. Fue un pelado como de 10 años, 11 años. Dijo, y yo le dije que no fuera. Y me desobedeció y se fue. Y me llegó mucho, como a la medianoche. Dijo, imagínate, me tocó cascarlo. Dijo, me tocó cascarlo. Y no, y cuando fue que me lo quitaron. Y la señora ahí está, dijo, ya lleva como 3 meses sin el pelado. Sí. No, sí, eso es muy triste, ¿no? Y bueno, algo también importante es que como padres también podemos pedirle perdón a nuestros hijos. O sea, tal vez hay como situaciones donde un padre se pudo haber pasado, digamos, en la disciplina, pudo haberlos violentado tal vez, pudo haberle dicho cosas que no debió haberles dicho. Y está bien que un padre reconozca eso, hijo, perdóname, soy humano, me equivoqué en la disciplina, fui demasiado fuerte contigo, te golpeé, te discipliné físicamente de una forma que no se debe hacer. Te pido que me perdones y quiero arreglar la relación. O sea, eso no nos quita autoridad como padres, eso antes refleja nuestra propia humanidad y le muestra a ellos que también es válido equivocarse, también así como ellos se equivocan, nosotros como padres también. Y a veces esa palabra de perdón, esa palabra de disculpa, puede ayudar a sanar esa relación entre un padre y un hijo y puede ayudar a que realmente no llegue a ser de pronto un conflicto jurídico, a que tenga que entrar el bienestar o cosas por el estilo, sino que puedan solucionarlo en casa, que puedan solucionarlo como familia y que el Señor también pueda ser glorificado, ¿no? Entonces, eso también es importante, tener una actitud de humildad y reconocer nuestros errores cuando fallemos en la disciplina, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Va a decir algo, hermano? Bueno, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder, pues, aplicar lo que hemos estudiado y a poder compartirlo también, porque realmente hay mucha necesidad de esto en nuestra sociedad. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar este importante tema, Señor, este tema de la paternidad, de cómo los padres estamos llamados o mandados por ti, Señor, a que podamos no exasperar a nuestros hijos, sino más bien criarlos conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Padre, ayúdanos a hacer eso porque humanamente no podemos. Humanamente tendemos a los extremos, tendemos a ser padres airados que tal vez disciplinamos de forma desproporcionada, de forma vengativa, de forma que no refleja tu carácter, o tal vez también tendemos a la pasividad, tendemos a cansarnos de hacer el bien, tendemos a pensar que tal vez ya no los podemos cambiar y que ya para qué les insistimos, ya para qué les vamos a corregir. Ayúdanos a no caer en ninguno de esos extremos, Señor, ni a ser padres que no disciplinan a sus hijos, pero tampoco ser los padres que usan la disciplina como un medio para ser crueles, autoritarios, insensibles con sus hijos. Ayúdanos a encontrar el equilibrio, Señor, ese equilibrio que sabemos que viene de ti, que eres el Padre perfecto, el Padre que nos disciplina en amor, el Padre que nos disciplina y permanece a nuestro lado, el Padre que nos disciplina para nuestro bien, para la santidad, no caprichosamente, sino buscando que haya un bien en nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a poder imitar ese ejemplo. Ayúdanos a crecer en nuestra relación personal contigo, porque ese es el estándar, esa es la forma como nosotros también vamos a poder criar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder aplicar este principio en medio de una sociedad caótica, en medio de una sociedad que tristemente no valora el rol de los padres y que ha colocado a los hijos como los reyes del hogar, como aquellos que son intocables, aquellos que aún la propia ley colombiana los protege y los puede hasta separar de sus padres si ellos caprichosamente lo quieren. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, en medio de esta generación
maligna y perversa. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a enseñar estos principios a padres que están frustrados, que no saben qué hacer con sus hijos. Ayúdanos, Señor, a poder guiarlos, a poder mostrarles estos principios, Señor, que en últimas apuntan a ti, porque te necesitamos a ti. Tú eres el creador de la familia. La familia no puede funcionar correctamente si tú no estás en el centro. Ayúdanos, Señor, a anunciar a este mundo de tinieblas, a anunciar que tú eres el Salvador, que en ti, Señor, hay salvación, hay vida eterna, y que en ti hay sabiduría para criar a los hijos. Que en ti, Señor, hay principios eternos que pueden ayudar a que los padres sean eficaces en esa tarea y en esa labor que tú les has encomendado. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer luz en la vida de las personas que no saben cómo criar a sus hijos, y ayúdanos a utilizar estos principios como un medio para acercarlos a ti, para predicarles las buenas nuevas de salvación y para ser instrumentos en tus manos, Señor, para bendecir, para hacer luz y sal en medio de esta generación que tanto lo necesita, Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes a aplicar y a enseñar a otros lo que hemos aprendido en esta noche. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.